Alfonso Fragay, gracias por venir. Buenas noches. A vos, Juan Pablo, gracias por invitarme. Alfonso, ¿qué es esto? ¿Una corrida? ¿Especulación? ¿Error no forzado del gobierno? ¿Un poco de todo? ¿Cómo describirías este momento? No, hablas de lo cambiario, supongo. Sí. No, me parece que el problema cambiario era un problema que no debió existir, por lo menos en la magnitud en que lo estamos viendo, y que lo agrandó el gobierno, ¿no? Lo agrandó el gobierno de dos maneras. Primero, con un modelo, como dice el gobierno, cuya variable de ajuste es una inflación en dólares del 20%. ¿Qué quiere decir esto? Todos los precios suben un 25, 26, 27%, y por decisión de política económica el tipo de cambio sube un 5, un 6%. Eso puede darse un año, puede darse 2 años, no se puede dar 20 años. ¿Vos desde el año 2008 venís diciendo que el tipo de cambio no es competitivo? Sí, yo creo que sí, y quizás un poquito antes también. Me parece que desde que apareció la inflación, en 2008 apareció con más virulencia, ¿no? Tuviste momentos del 2008 donde la inflación estaba incluso por encima de los niveles actuales, arriba del 30%, ¿no? Y bueno, esto se puede sostener, como te decía, durante algún tiempo. La soja ayuda a Brasil, pero no puede vivir para siempre un esquema donde para el productor todos los años los costos aumentan un 20% en dólares, ¿no? Ahora, hay niveles de inversión importantes. ¿Por qué eso no alcanza para bajar la inflación? ¿Por el nivel de consumo? ¿Qué otra variable entra a tallar ahí? Bueno, si la tasa de emisión monetaria aumenta un 40%, es muy difícil que la inflación esté por debajo del 20%. Si el gasto público aumenta más o menos al mismo ritmo, también es difícil, ¿no? Y la inversión ayuda. Lo que pasa es que acá ha habido un esquema de política económica que pretendió que se podía crecer más allá de esa tasa de inversión. Con la tasa de inversión que tiene Argentina se puede crecer muy bien al 5 o 6%, y ya eso es notable respecto a otros periodos de la historia, pero no se puede crecer al 9% sin provocar inflación. Ahora, el nivel de consumo que registra actualmente la sociedad argentina, ¿tiene que desacelerarse, reducirse, o se puede hacer frente a estos desafíos económicos con el actual nivel de consumo? Mira, todo el esquema de política económica lo que hace es penalizar el ahorro. Entonces, el consumo es casi un consumo por obligación, porque la alternativa que es depositar en un banco que te paguen una tasa de interés hasta hace 3 o 4 semanas del 10% cuando la inflación es del 25%, ¿no? Entonces, digamos, no es un esquema que favorezca al ahorro. La contrapartida es el consumo. Esto lo hemos visto muchas veces, Juan Pablo. Lo vimos con la tablita Martínez de Oz, lo vimos con la convertibilidad y lo estamos viendo ahora. A la gente le resulta simpático que el dólar sea barato. Al consumidor le viene muy bien que el dólar sea barato. Pero a todos los demás, al sector productivo, al sector exportador, no le viene bien un dólar barato porque no puede competir contra el resto del mundo. Me pongo el traje del otro lado y te digo, una devaluación implica también una licuación del salario, o sea, ganás menos en dólares, con lo que eso implica. Pero te pones del otro lado y das vuelta al carro delante del caballo, digamos. Acá probablemente. El problema de fondo no es el tipo de cambio. Yo creo que el gobierno lo quiere plantear en esos términos porque está atrapado en una discusión en la que se metió solito, ¿no? Y una vez que se metió solito, agrandó el problema con estos controles que no hacen más que visibilizar el problema y no resolverlo. La cuestión de fondo acá es la inflación. El tipo de cambio es un resultado. Es efecto, no causa. Es efecto. De la misma manera que la noticia de hoy es empezar a levantar los subsidios. ¿Por qué están los subsidios? Porque todo sube menos las tarifas. Y para que las tarifas no suban hay que subsidiar al productor del servicio público, al proveedor del servicio público. Si no hubiera inflación, no habría subsidios. Y si no hubiera inflación, no habría un problema con el tipo de cambio. Entonces, sí, el problema de fondo es la inflación. El gobierno no puede resolver la inflación porque hace 4 años decidió negarla y usar las estadísticas oficiales para mentir a través de las estadísticas y decirle a la gente lo que la gente sabe, que no es cierto, que no hay inflación. Vos fuiste presidente del Banco Central. ¿Qué herramientas tiene el presidente del Central para combatir la inflación, para mandar mensajes desde ese lugar como autoridad monetaria? Mira, tiene muchas herramientas en tanto y en cuanto sea independiente y esté dispuesto a usar esas herramientas, ¿no? Convengamos que así sea. Y no convengamos que así sea, pues no es la realidad. Bueno, no, por eso, supongamos que así sea. A ver, por empezar, la presidenta del Banco Central está en comisión. Sí. Y puede ser muy amiga de la Presidenta de la Nación y también en algún momento puede dejar de ser amiga, ¿no? Es un funcionario que está a tiro de decreto, por lo tanto no es independiente.
Si el día de mañana se le ocurriera a Mercedes Marcó del Pont, por ejemplo, en vez de emitir al 40% anual, emitir al 20% anual, bueno, alguien podría decir que Marcó del Pont no merece más estar en ese puesto. A nosotros nos tocó estar en el Banco Central en una coyuntura muchísimo más difícil que esta, Juan Pablo. Teníamos los bancos que no sabíamos si abrían al día siguiente, teníamos cuasimonedas, no funcionaba el mercado de cambio. ¿Qué más te tengo que explicar? Estábamos en default hasta con el Banco Mundial. Esa era una coyuntura difícil. Cuando nosotros asumimos, la inflación en el 2002 había cerrado en el 40%. La expectativa para el 2003 empezaba en 35% de inflación. Ahora, ¿qué hace un presidente del Banco Central? ¿Emite menos? ¿Marca la pauta? Bueno, hasta acá podemos... Pero déjame terminar el autobombo. Dale, dale, Entonces, tenés razón. La expectativa era del 40 o del 35% de inflación. Nosotros empezamos a hacer algunas cosas, prometimos lo que podíamos cumplir, lo fuimos cumpliendo. ¿Sabes cuánto fue la inflación en el 2003? 3,7%. ¿Y qué hiciste vos como presidente del Banco Central en ese momento? Básicamente, primero tuvimos control absoluto de la política monetaria, y absoluto significaba no solamente independencia política, sino también ponerse enfrente del Fondo Monetario, porque en ese momento también había que bancarse al Fondo Monetario, que nos decía, usted no puede bajar, usted no puede aumentar la cantidad de dinero, la tiene que bajar, usted tiene que cerrar bancos. Nosotros dijimos, no, nosotros vamos a hacer lo que creemos que hay que hacer, y lo revolucionario va a ser, le vamos a decir a la gente, mire, prometemos que de acá a 3 meses vamos a hacer estas 2 o 3 cosas, y a los 3 meses las cumplimos. Cuando llegamos a los 3 meses dijimos, bueno, dentro de 6 meses vamos a prometer esta meta monetaria, este objetivo de inflación, y así fuimos avanzando. Conforme la gente fue creyendo, y conforme hubo credibilidad, y conforme hubo apoyo también en la política fiscal en ese momento, porque no era solamente la política monetaria, las expectativas se fueron organizando. Hoy no se puede hacer esto porque el gobierno perdió la credibilidad. Un gobierno que miente a través de los índices de inflación no puede ser creíble cuando te promete que va a bajar la inflación. Ahora, ni siquiera lo hace pues no reconoce que existe el problema. Entonces, imagínate. Cristina acaba de ganar con el 54%. No siempre la victoria da derechos y hay un montón de cosas que se explican más allá de los números. No te voy a preguntar a qué lo atribuís, sino si el votante registra todo eso, si hace falta que lo registre o realmente compara. Me fue mejor en estos 4 años, entonces voto a la presidenta en este caso que estuvo al frente de este periodo en el que me fue mejor. La verdad que no sabemos bien cuál es la explicación, pero lo hemos visto más de una vez en la historia. El votante está en todo su derecho de querer que siga la fiesta. Esa es la realidad. O sea, si hay un buen momento de consumo, bueno, la sociedad argentina y otras sociedades, cuando pasó eso, votaron por continuidad. ¿Olés a un fin de fiesta sin ser apocalíptico, digamos, o sí? Yo creo que la fiesta no dura para siempre. Si estamos cerca o lejos del fin, depende exclusivamente de la cantidad de errores que decida cometer el gobierno de ahora en más. Esta semana no fue muy auspiciosa desde el punto de vista del tipo de cambio. Ojalá que eso cambie. Menem ganó con el 50 y pico % de los votos. No nos olvidemos de eso. Ahora tenés que hacer un esfuerzo sobrehumano para encontrar un menemista en algún lugar. Ahora, ¿por qué el tema de la inflación no tiene impacto electoral? Porque el que protesta consume igual, dice, uy, qué caro que está, pero paga igual, porque tiene el poder adquisitivo para hacerlo. Son estas preguntas que no nos podemos responder. Evidentemente la inflación tiene un impacto sobre una cantidad de sectores y una cantidad de variables, y sobre, digamos, la gente más vulnerable o los de más bajos ingresos. Me parece que el gobierno ha sido muy hábil en instalar algunos subsidios muy concretos, el Plan Trabajar, algún subsidio la asignación universal por hijo. La asignación que no es universal, pero que es por hijo, para aquellos que tienen la suerte de acceder a quien le da el subsidio. Y básicamente la asignación universal, que era la propuesta de la coalición cívica desde hace 14 años atrás, que después tomó el gobierno a través de un decreto y que hoy la enarbola como su principal bandera, a pesar de que nunca estuvo en ninguna plataforma del Frente para la Victoria. Yo creo que eso funcionó en la práctica como una cobertura frente a la inflación. ¿Le reconoces algún acierto al gobierno? Yo creo que los primeros 2 años del kirchnerismo fueron buenos años en materia económica. Creo que después, una vez que ganaron la primera elección
legislativa. A partir de ahí empezaron, a partir de ahí volvió el reflejo de Santa Cruz, digamos. Y yo lo lamento mucho porque creo que había una gran oportunidad, Argentina todavía tiene esa gran oportunidad de intentar lo que nunca tuvimos desde Frondizi, que es un programa de desarrollo en serio, digamos. Ese programa hoy no lo tenés. Si vos mirás la gestión de Cristina Kirchner y te olvidás del INDEC y mirás los números de la realidad, prácticamente no subieron los salarios reales, la pobreza es casi la misma que en octubre del 2007, desapareció el superávit fiscal, desapareció el superávit comercial, cayeron las reservas y todo esto era innecesario. Como era innecesario también tener un cuasi feriado cambiario con 47.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central. Recién te hablaba del 54%, ahora te hablo del 1,88%. Volvemos a que el número no siempre el explica nuestro, para todo. que la gente lo sepa. Exactamente. Digamos, ¿no? Ya estamos casi fuera del mapa, así que hay que aclarar. Pero más allá de tomárselo en broma, ¿sentís que aún hay legitimidad para esto? ¿O que el resultado del 23 de octubre, no digo que lo descalifica, pero sí los aparta? Bueno, mire, ustedes mucho no pueden hablar porque sacan 1,88, que puede ser una explicación hasta peyorativa y con cierto desprecio de lo que pasó. A ver, si esa fuera la explicación no nos afecta, digamos. Nosotros seguimos creyendo en los valores que defendemos y en las propuestas que empujamos. Y nos pone muy contentos ver cómo a veces el gobierno pone en marcha nuestras propuestas. La asignación por hijo, lo de los subsidios, hace cuánto tiempo que venimos diciendo que es inadmisible que Argentina gaste 8 veces más en subsidiar el consumo de los ricos que en la asignación por hijo, ¿no? ¿Y admitís algún error de la coalición cívica? Sí, por supuesto que cometimos muchos errores, y los estamos evaluando, pero la verdad que realmente es irrelevante, Juan Pablo, porque nosotros somos el 1,88%, la gente decidió que eso fuera así, y bueno, ahora vendrá el momento en que nosotros nos vamos a recomponer y vamos a ver de qué manera conectamos con la sociedad. Yo estoy convencido que lo que nosotros le ofrecemos a la sociedad son valores que la sociedad valora, valga la redundancia. La honestidad, decir la verdad, que no está bien robar, que no está bien mentir. Tenemos un programa de gobierno que lo pusimos en internet antes que ningún otro partido político. Nos critican que no tenemos propuestas, están todas las propuestas ahí. Después vienen y usan las mismas propuestas. Evidentemente fallamos en la comunicación, evidentemente fallamos en los estilos, evidentemente a la sociedad no le gustó que rompiéramos el acuerdo cívico y social, evidentemente esta incapacidad que hemos tenido de armar algo más grande fue penalizado, particularmente en la cabeza de Lilita. Bueno, todas estas cosas las estamos procesando y las vamos a trabajar. Ahora, yo sigo creyendo lo mismo, aunque tenga el 23% de los votos, como tuvimos en 2007, siendo la segunda fuerza, o que tengamos el 2%. Que robar está mal con el 2% o con el 54% de los votos, no tengo ninguna duda, ¿no? Y que el 54% de los votos no da razones, sino que da más obligaciones, también sé que es así. Irigoyen ganó con el 62% de los votos, De la Rúa ganó con el 51% de los votos, Menem ganó con el 51% de los votos su reelección, digamos. Sería un grave error si el gobierno pensara que tener más del 50% de los votos es un cheque en blanco durante 4 años. Y creo que lo bueno de estos días es que alguno se despertó y se dio cuenta que hay que empezar a gestionar y que no se puede seguir confiando en que la soja resuelva todos los problemas. Alfonso, gracias por haber venido. Gracias Buenas a vos, noches. Juan Pablo. Nosotros enseguida regresamos con otra versión, la de Alejandro Banoli y la Comisión Nacional de Valores. Ya regresamos.